Bienvenidos a Numa Talks. Este es un espacio donde conversaremos con empresarios y clientes sobre cómo vienen transformando sus industrias, su crecimiento. Y hoy tenemos un invitado especial, primer invitado realmente, Iván Vaquerizo, nuestro presidente ejecutivo. Así que bienvenido, Iván. Un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias, Heinz. La idea es conversar un poco de sus inicios, el legado familiar, cómo arrancó en el mundo inmobiliario. Así que antes de hablar de Numa, quizás que nos cuente un poco de cómo arrancó en el mundo inmobiliario, el legado familiar, etcétera, ¿no? Correcto. A ver, mi familia desde hace 50 años comenzó desde mi padre, los socios de mi padre, un tío mío que se llamaba Pablo Vaquerizo, Alfredo Mancheno, Orellana, el señor Ramón Rativo y el señor José Juez empezaron lo que hoy es Alborada. Eso fue el año 1972. Desarrollaron un concepto total y absolutamente innovador. Hasta aquel entonces no habían proyectos que se construyan a la venta, sino lo que la gente generalmente se compraba un terreno y contrataba pues la construcción de su terreno, y así es como así se hizo Urdesa, por ejemplo, se vendían terrenos en el centro, la gente construía una vez que tenía su terreno. Alborada fue un concepto absolutamente innovador en 1972. Originalmente 600 hectáreas, después vino una expropiación que originalmente iba a ser completa, pero lograron salvar la mitad por parte de la dictadura militar. Fueron 300 hectáreas originalmente, que fueron 14 etapas. Y fue un concepto de vender casas. ¿De dónde sale la idea? Sale la idea, pues, mi padre y sus socios. Mi padre fue presidente fundador de ROC, se llamó Rodolfo Vaquerizo Nasur, que hoy lleva el nombre de la calle principal de La Alborada. Y fue presidente fundador de la Cámara de la Construcción de Guayaquil. Y en las convenciones conocieron pues, a un grupo de promotores inmobiliarios peruanos, donde ya habían hecho el concepto, nunca a ese nivel, nunca a esa magnitud. Negociaron las tierras. Mi padre era un constructor que no tenía gran capital, y sus socios tampoco, pero lograron una manera también innovadora de adquirir las tierras a través de lo que hoy se conoce como una suerte de permuta, donde participan de las ventas los vendedores de la tierra. Era la familia Gómez. Mi padre negoció con el señor Guillermo Pareja Rolando, que era esposa de la señora Cecilia Gómez, ambos fallecidos, pero personas que confiaron en un proyecto de 10.000 casas originalmente, que se hizo, como les dije, en 14 etapas, y fue un desarrollo pues, de lo que hoy es La Alborada, que realmente pues, es un proyecto emblemático de Guayaquil. Yo diría pues el centro probablemente del norte y de la clase media de Guayaquil, esa clase pujante, esa clase trabajadora. Luego vinieron otros proyectos, vino Samanes, también impulsado por los negocios de mi padre y sus socios. Y cuando mi hermano y yo regresamos ambos de nuestras maestrías de estudiar, yo soy ingeniero civil, hice una maestría en negocios inmobiliarios en España, en la Politécnica de Madrid. Comenzamos originalmente a trabajar con mi padre, pero mi padre, que era una persona difícil, literalmente pues a los 15 días nos botó. Entonces nos quedamos un poco sin trabajo, pero dijimos, ok, montemos nuestra propia promotora. Fuimos y montamos un pequeño negocio, y fuimos a hablar con mi padre y dijimos, oye, bueno, no vamos a trabajar contigo, pero tú tienes terrenos, danos unas manzanas, unos terrenos que nosotros podemos desarrollar, construir las casas y nosotros mismos venderlas. Y mi padre accedió, nos entregó unos terrenos, nunca nos regaló nada, pero era importante pues que nos dé al figo, por decirlo de alguna manera. Los terrenos, nosotros tampoco teníamos mucho capital. Me acuerdo que mi tío Pablo Vaquerizo nos consiguió un financiamiento, me acuerdo que con una financiera de aquel entonces de Miguel Badui, con la cual financiamos la construcción de las casas.
Entonces tiramos los terrenos que nos los había vendido a crédito mi padre. ¿Sigue siendo en Alborada? Esto es Alborada, esto era Alborada, Alborada todavía. exactamente. Entonces hicimos el desarrollo, nos fue bien, luego le fuimos a pedir más terrenos, nos fue igualmente muy bien, y para hacerte una historia larga corta, después de 2 años, mi hermano y yo fuimos y le compramos a mi padre y a sus socios, le compramos el negocio. Ellos ya estaban en una situación donde estaban ya retirando, realmente retirándose del negocio inmobiliario, tenían unas etapas que por terminar en Samanes, y Alborada estaba totalmente terminada, pero había un stock de viviendas y había también una etapa por desarrollar. Entonces nosotros hicimos una negociación donde compramos los activos a un precio castigado y versus una deuda que nos daban los mismos vendedores, en este caso mi padre y sus socios, digamos, los ex accionistas. Compramos las marcas, creamos lo que en su momento se llamó Corporación Alborada y desarrollamos una etapa que era la 5ª etapa de Samanes y terminamos en aquel entonces inclusive haciendo un banco que tuvo corta vida, que se llamó Albo Banco. Yo te estoy diciendo todo esto, acá yo habré tenido 20 y tantos años y yo me sentía porque era el empresario más importante, pues porque había logrado comprar los negocios de mi papá, de sus socios, y inclusive habíamos logrado montar un banco, un pequeño banco que primero era una financiera, pero la ley de aquel entonces nos permitía, con una capitalización de la cartera inmobiliaria que nosotros habíamos vendido, hacer un aumento de capital y convertirlo en banco. Por suerte, para nosotros, eventualmente pensábamos que íbamos a tener un negocio totalmente integrado, la promotora por un lado, que la manejaba yo, el banco que lo manejaba mi hermano, pero sucedió pues que ustedes son muy jóvenes, o tú eres muy joven, tú probablemente ni habías nacido, pero hubo una crisis económica en el año 1995. Hubo el conato el último incidente que tuvimos con el Perú, cuando la frontera todavía estaba abierta, perdón. Y cogimos y básicamente la situación se puso muy difícil y nuestro pequeño banco, que estaba ampliamente financiado por créditos interbancarios, realmente entró en problemas. Gracias a Dios pues logramos solventarlos y logramos luego venderlo, realmente fusionarlo con otro banco, pero nosotros fuimos absorbidos por ese nuevo banco. Ese último banco, después nosotros ya vendimos nuestras acciones, salimos, y ese banco que se llamaba Sol Banco terminó finalmente después siendo liquidado. Claro. Pero nosotros ahí en ese momento dijimos realmente nuestro negocio es inmobiliario. No somos banqueros, no somos realmente inmobiliarios. Te estoy hablando, esto fue año 95, 96, el año 97 fuimos a negociar las tierras de lo que hoy es Ciudad Celeste con la familia Urbano, con el doctor Pepe Urbano, José Urbano Chiriboga, un caballero, con el cual negociamos la tierra, también en un mecanismo similar al que habíamos hecho, el que mi padre había hecho en Samanes y en Alborada, donde ellos coparticipaban de las ventas. Y hoy, eso fue el año 97, estamos casi a 30 años de cuando eso sucedió. Hoy Ciudad Celeste todavía tenemos etapas que estamos terminando de hacer, y todavía tenemos la relación, ya ni siquiera con el doctor Urbano falleció, ya ni siquiera con él, inclusive una segunda, él obviamente tuvo varios hijos, inclusive uno ya también falleció, y todavía inclusive su segunda generación siguen coparticipando indirectamente a través de este esquema de lo que es Ciudad Celeste. Bueno, logramos empezar Ciudad Celeste. Ciudad Celeste tuvo también muchísimos problemas al comienzo. Nos equivocamos un poco en el producto.
pero ya cuando estábamos con el agua, digamos, al borde, como todo empresario, vimos cómo le dimos una vuelta y cómo hicimos un totalmente makeover del proyecto total y absoluto. Originalmente lo estábamos orientando a hacer como era todo San Borondón en aquel entonces, clase alta, ahorita era la clase alta, y ahí lo que hicimos fue convertir Ciudad Celeste, reconvertirlo en un producto un poco más accesible, un producto más para una clase media alta, que es lo que es hoy, Claro. Ciudad Celeste. Y logramos salvar el proyecto porque el proyecto no estaba de lo mejor. Luego tuvimos la suerte de encontrar unos extraordinarios socios en la familia Amador y nos asociamos en Ciudad Celeste y emprendimos nuevos proyectos en la ciudad de las que hoy se conocen como Villa Club, que está terminada, La Joya, que todavía continúa haciéndose, y Villa El Rey. En total hemos hecho, si lo vemos como grupo, más de 50 y pico de mil unidades de vivienda en estos 50 años. Y realmente, pues, hoy, después de un éxito, si se puede llamar así, en términos de cómo los proyectos avanzaron, crecieron y se han desarrollado, y eso es una realidad, estamos emprendiendo ya nuevas líneas del negocio inmobiliario también. Eso justamente quería hacer una pausa ahí porque hay algo que siempre me ha llamado a mí la atención desde la primera vez que escuché de cómo arrancaron el negocio de Ciudad Celeste, que ahora me cuenta usted que su papá hizo algo similar con Alborada, el tema de la permuta. Si bien probablemente en ese momento, como empresarios jóvenes, no había la posibilidad de un financiamiento con un banco en esas dimensiones de capitales, o no había capital propio para emprenderlo. Lo importante que es tratar de darle la vuelta a la situación, por más compleja que sea, y buscar el mecanismo para generar ese negocio. Mi pregunta iba un poco en la línea que la verdad es que siempre se le ha querido hacer, aprovecho el espacio para hacérsela. ¿Cómo generar esa confianza en este caso, con la familia Urbano, por ejemplo, en Ciudad Celeste, para que accedan a ese modelo? No es tan sencillo, o sea, más allá de ser audaz, en el buen sentido, de asumir un riesgo enorme. Correcto. ¿Cómo generar esa confianza al momento de cerrar ese tipo de negociaciones? Si bien, y es una relación que tienen ya probablemente más de 25 años, claro, con la familia Urbana. Entonces, ¿cómo se generó ese vínculo? A ver, en su momento. Nosotros tuvimos la suerte. A ver, lo que tú dices es absolutamente cierto. No cualquiera tiene la suerte de ir a alguien y decirle, oye, este terreno que tú tienes ahí, que es un patrimonio importante, originalmente eran 100 hectáreas. Finalmente Ciudad Celeste terminó, nosotros compramos la isla, donde está Isla Celeste, fueron 60 hectáreas más terminó siendo un desarrollo de 200 hectáreas. Pero nosotros tuvimos la suerte de ser hijos de una persona que quizás las personas mayores lo recordarán y los que viven a Alborada lo conocen simplemente como un hombre de calle, que fue mi padre, Rodolfo Vaquerizo Nasur, y de sus socios, que fueron gente que siempre honró sus obligaciones y que siempre manejaron sus negocios de una manera correcta, de una manera tanto con todos los grupos de interés, desde los clientes, desde sus proveedores, desde sus socios, desde sus acreedores, en este caso la familia Gómez, y después fue donde hoy Samán era de la familia Isaías. Y cuando nosotros íbamos a visitar, cuando fuimos a visitar a la familia Urbana en el año 97, mi padre aún vivía. Mi padre muere en el año 97. Es más, cuando nosotros firmamos el acuerdo con la familia Urbano, ya había muerto mi padre. Pero
pero ese legado del buen nombre y de alguna manera ya nosotros, en honor a la verdad, también habíamos logrado cierto en esta negociación de haber comprado los terrenos, ya teníamos algo de capital, que tuvimos también la suerte que lo logramos hacer porque mi padre y sus socios, más allá que nos vendían a crédito, igual nosotros no teníamos que poner un capital cuando comenzamos a construir casas. Y luego cuando les compramos la empresa también fue a crédito. Claro. Entonces, al final del día son actos de confianza que hemos tenido la suerte de lograr retribuir y sobre todo honrar. En estos 50 años nosotros siempre hemos honrado total y absolutamente todas nuestras obligaciones y compromisos con todo nuestro grupo de interés, desde nuestros acreedores, la banca. Nosotros hemos prestado miles, si lo sumas, miles de millones de dólares a través de estos 50 años. No hay $1 que nosotros no hayamos pagado a tiempo y, digamos, como debe ser. Lo mismo, hemos vendido miles de casas, te decía, más de 50,000 casas o departamentos o unidades de vivienda, y todas siempre las hemos honrado y cumplido a cabalidad en los términos y condiciones que pactamos, sin atrasarnos. Es usual muchas veces porque promotores o diferentes vendedores se demoran o incumplen de alguna manera lo pactado. Nosotros siempre hemos tratado de ser serios en todo nuestro manejo empresarial. Y eso te va creando una marca personal. Y, suena feo y no es horrible hablar o tratar de digamos... Si quieres lo digo yo, pero al final del día es increíble el peso que tiene al momento de una negociación o de una venta el buen nombre. Definitivamente. Exacto. A mí mi padre siempre me decía que si los pillos y los sinvergüenzas supieran el buen negocio que es ser serio y honesto, nadie fuera pillo ni sinvergüenza. Porque el ser honesto y el ser serio, a la larga es el mejor negocio que puedes hacer. Porque precisamente, como bien te decía, la vida empresarial es una vida llena de problemas, es una vida llena de incertidumbre, es una vida llena, o sea, muchas veces la gente ve ya el resultado final y la parte, pero nadie ve realmente todos los problemas que se han tenido que ir resolviendo en el camino. Y siempre, cuando hay esos problemas, el hecho de uno poder ir a hablar con los bancos, con los clientes, a veces con los acreedores, entre comillas, de la tierra, que son una suerte de pseudo socios, o con proveedores, y explicarles situaciones y el hecho de que esas personas te vean y te digan, mira, ¿sabes qué? Yo confío en ti, te presto o te refinancio o te ayudo. Lo mismo con las autoridades, con los alcaldes, con los municipios. Eso realmente se debe a tener la suerte, en mi caso, que es tu caso también, de contar con un apellido que lo recibí o lo recibimos de una manera impoluta e intachable, y que mi único, digamos, objetivo en mi vida es pasárselo a mis hijos con la misma pulcritud como yo lo recibí en su momento en mi padre. Clarísimo, clarísimo. Yéndonos un poco en la línea de tiempo, desde Alborada, Samanes, Ciudad Celeste, La Joya, Villa Club, Villa del Rey, lo que todos conocemos, hubo un momento en el tiempo donde usted decidió abrirse a nuevas líneas de negocio dentro del mundo inmobiliario. Correcto. Nace Numa, bueno, yo tuve la fortuna de acompañarlo desde el año 2023, ya con Numa de alguna manera, con una idea concebida, más allá de que luego el proyecto fue transformándose y fuimos innovando con ciertos productos. Cuéntanos un poco de ese momento donde decide abrirse hasta una línea de negocio, no solamente en el Ecuador, sino que también en Perú. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que lo motivó a abrirse hasta una línea? A ver, excelente pregunta, Heinz.
nosotros como inmobiliarios, bueno, siempre o tradicionalmente nos habíamos estado dedicando al negocio residencial que te comentaba, pues todos estos proyectos que yo recuerdo en alguna vez me invitaron a un aula donde justamente hablar sobre nada particular, pero hablar sobre... Y yo comencé preguntándole a todos los chicos que estaban ahí, eran la UES, y les comencé preguntando, ¿quién de ustedes aquí ha vivido o tiene un pariente cercano o tiene un amigo que ha vivido en Alborada, Samanes, La Joya, Ciudad Celeste, Villa el Rey o Villa Club? Decía de nuestros proyectos y casi que todas alzaban la mano, ¿no? O sea, era algo. Entonces, nosotros siempre nos dedicamos fundamentalmente al negocio residencial en extensión, donde cogíamos un terreno totalmente sin ningún tipo de infraestructura y lo desarrollamos hasta entregar un producto terminado, ya sea una casa, un terreno comercial, oficinas, etc. Hace unos 6, 7 años, en honor a la verdad, esto nace desde una idea de un desarrollo que comenzamos en el Perú, que hoy es un parque logístico que queda en la zona del Callao, que tiene 50 hectáreas, donde hay 280.000 metros cuadrados de bodegas, allá le llaman almacenes, donde hace 3 semanas estuvimos inaugurando la primera etapa, que se llama ADN Parque Logístico Callao. Estuvimos hace 3 semanas inaugurando la primera etapa, que son aproximadamente 40.000 metros cuadrados. Eventualmente van a ser 6 etapas en 5 años. Y cuando el parque esté terminado va a tener 280.000 metros cuadrados, todos en alquiler. Está estratégicamente ubicado en el Callao, cerca del puerto y aeropuerto del Callao, pero también cerca a 40, realmente está entre los dos en el nuevo puerto de Chancay, del Perú. ¿Cómo nace, regresando a tu pregunta, cómo nace todo? Hace unos 7 años teníamos realmente este terreno, porque nosotros habíamos hecho otros negocios en el Perú, inmobiliarios residenciales. Y con mis actuales socios del Perú, inmediatamente identificamos que podíamos hacer un desarrollo logístico ahí. Y estudiando ya el tema del desarrollo logístico, como nos tocaba hacer, si pensábamos que ahí podíamos hacer, nos dimos cuenta, averiguando con fondos de inversión, leyendo literatura, etcétera, etcétera, que el desarrollo logístico hoy es el desarrollo inmobiliario más atractivo y que está, por decir de alguna manera, en auge en el mundo, no en Ecuador, no en Perú, en el mundo en términos generales. El negocio residencial estoy hablando en términos inmobiliarios, el negocio residencial es un negocio seguro, pero es un negocio, por decir de alguna manera, seguro y menos rentable, porque es un negocio competido, porque es un negocio, pero por otro lado siempre pues, es un negocio muy noble y de hecho a eso nos hemos dedicado nosotros. Por ejemplo, hay ciertos otros sectores como el sector del retail que más bien hoy en la actualidad mundial, en la circunstancia actual, está teniendo dificultades. Hoy tú ves que hay áreas comerciales en otras partes del mundo, bueno, y aquí también, que no, digamos, que no tienen gran éxito como tenían otrora, porque antes que exista el e-commerce, antes que exista, digamos, toda la revolución tecnológica de poder comprarte lo que sea o poder negociar lo que sea o poderte comprar una hamburguesa o poderte comprar un plato de comida desde tu teléfono y te llega en 40 minutos donde estés y lo que quieras, la gente tenía que salir en el carro a un centro comercial a comprar algo. Hoy todo tú lo puedes comprar desde tu teléfono o desde tu computadora. Entonces la parte comercial, si bien ha sufrido un poco, la parte de todo lo que es la logística es realmente un
una espina dorsal de toda la actividad económica, tanto la virtual como la física. Porque si tú ves negocios, vamos a decir aquí en el Ecuador, como de Prati o como un autoservicio, como Supermaxi, como mi comisariato, ellos deben tener una logística total y absolutamente eficiente para poder ser competitivos. Porque hoy, pues, si tú no tienes una operación, digamos, absolutamente competitiva, la competencia te destruye, básicamente, ¿no? Y ni se diga, pues, los negocios virtuales o los negocios como estos dark kitchens. Hoy tú te puedes comprar, pues, una hamburguesa que tiene una marca determinada, pero que no tiene un Local físico. un local físico. Claro. No tiene ni lo tendrá. ¿Por qué? Porque un local físico significa tener gente, tener que abrirlo a tal hora, tener aire acondicionado, tener Renta. renta. En cambio, un dark kitchen, lo que es una buena instalación, una buena cocina y la logística para recibir el pedido, para embarcar el pedido, mandar el pedido, cobrar el pedido. Entonces, todo lo que es logística, todos los grandes fondos de inversiones en el mundo, Blackstone, BlackRock, se encuentran invirtiendo fuertemente en logística. Y yo creo que en el Ecuador todavía hay bastante espacio para eso. Entonces, en virtud de eso, estudiamos bien el negocio, lo montamos en el Perú, y dijimos, bueno, tenemos que hacerlo acá también en Ecuador. Y con eso logramos hacer Numa. Tú has sido parte importantísima de Numa, está desde el comienzo. Hoy Numa está en su versión 50 y tantas, porque hemos ido cambiando y adaptándonos en función de lo que nos demanda el mercado, porque como todo negocio inmobiliario, yo siempre digo que la mejor test de mercado, el mejor estudio de mercado es la preventa. Cuando uno sale y realmente pues sabe exactamente qué es lo que demanda el mercado, cuánto está dispuesto el mercado a pagar por un bien inmobiliario, tú puedes irte adaptando para ir respondiendo a esas demandas, digámoslo así. Entonces, hoy tenemos Numa. Numa comenzó originalmente con 42 hectáreas. Estamos prontos por lanzar 10 hectáreas más. Y lo más importante, 10 hectáreas más en una segunda etapa de Numa, que Numa es fundamentalmente un parque empresarial que tiene logística, corporación, tiene un área corporativa muy interesante, tiene un área de logística también, tiene un sector de fribodegas, tiene un sector de logística menor, de logística mediana, y tiene otras zonas para terrenos de exhibición. Es realmente un mix muy interesante, que lo que hace es que haya se genere un ecosistema muy, muy interesante, empresarial, financiero. Tenemos importantes bancos que ya son parte de Numa, que ya han adquirido para hacer eventualmente poner sus oficinas, poner autobancos, y tenemos importantes industrias también, importantes promotores, gente que está o comprando mucho para su propio uso o comprando como inversión, porque la ubicación de Numa es una de las grandes ventajas. Dicen que bienes raíces es ubicación, digamos, los tres factores más importantes de un bien raíz es en este orden: ubicación 1, ubicación 2 y ubicación 3. Claro, eso justamente quería entrar un poco en eso. Más allá de un modelo de negocio exitoso, de productos que han tenido gran receptividad por parte del mercado, el tema de la ubicación de Numa, que nos cuente un poco sobre eso. Usted mencionaba siempre el término, Numa está en el baricentro. Entonces que nos comente un poco de eso, pero si bien Numa está entre la vía de San Borondón, la vía del Pan, con acceso a Guayaquil, San Borondón, Yaguachi, Durán, cuéntenos un poco de eso y qué los impulsó a emprender un proyecto logístico en esta ubicación puntual. Pero el día de mañana pudo haber sido un desarrollo residencial, si se lo hacía hace mucho tiempo atrás. Correcto. ¿Qué los llevó a desarrollar este proyecto logístico en esta ubicación particular? A ver, primero, varias razones.
nos llevó a este tipo digamos, a tomar la decisión de hacer Numa en la ubicación actual. Primero, Numa está en lo que se conoce como el nuevo distrito, como el distrito empresarial del Nuevo San Borondón. De hecho, pues el municipio de San Borondón, el alcalde Juan José Yunes, emitió una ordenanza que ha sido muy importante para poder desarrollar todo el sector, que comenzó ya con una característica de uso logístico hace unos 5 o 10 años. Han habido inversiones que son importantes en el sector, y entonces el municipio, un poco viendo esa realidad, decidió hacer una ordenanza que soporte o que facilite el desarrollo de esta naturaleza, de estas características. Eso primero. Segundo, su ubicación, como tú decías, siempre decimos, está en el baricentro del San Borondón. No es solo el San Borondón, por decir de alguna manera, el San Borondón tradicional, que va desde La Puntilla probablemente hasta Plaza Batán, hasta esa zona, kilómetro 10 más o menos, sino que el nuevo San Borondón es todo lo que queda pasándose hacia el este, entre lo que es el río Bahoyo, que por el lado sur y sube hacia el norte, y está enclaustrado precisamente entre la vía San Borondón y la vía El Pan. Entonces, Numa está, por un lado, ubicado estratégicamente entre San Borondón tradicional, en el nuevo San Borondón, que es el crecimiento más importante, y al lado también de Daule, que ha tenido un desarrollo inmobiliario muy importante también. Entonces, estamos ubicados donde está creciendo la ciudad. ¿Qué es lo importante de eso? Que contrario a lo que la gente puede pensar, eso lo que hace es precisamente aliviar temas como los problemas de tráfico, los problemas de movimiento de las personas. Pues las personas muchas veces, digamos, duermen en San Borondón o duermen en Daule, pero tienen que viajar a la zona de la vía Daule, o a la zona del centro, o al sur, o al puerto, o al norte de Guayaquil, a sus trabajos. La idea es que todos estos nuevos desarrollos residenciales tengan un lugar donde trabajar y no tengan que salir, sino que se queden ahí mismo, en la ciudad de los 15 minutos. Entonces, esto va a hacer que el San Borondón tradicional, la zona nueva de Daule y el nuevo San Borondón coja y tenga un lugar y un entorno donde ir a desarrollar y a trabajar. Lo que va a hacer que se alivie tanto la entrada como la salida, o sea, en las mañanas las salidas a los puestos de trabajo, como los regresos en las tardes, ¿no? Entonces, además, al estar ubicado en dos vías muy importantes, la una es la vía del Pan, que lo que hace es cerrar el círculo que eventualmente, inclusive con el quinto puente, es el cinturón que abraza Guayaquil, su interconectividad con toda la zona del Ecuador, es decir, lo que es los ríos, lo que es el mismo Guayas, hacia la zona de Yaguachi, Milagro, o irse hacia la zona del Austro, o hacia la parte sur, a través del puente alterno norte, lo interconecta con muchos empresarios que tienen pues ya sean camaroneros, ya sean bananeros, ya sean agricultores, cacauteros, arroceros, que tienen, o industria, que muchos de ellos tienen industria. O sea, tenemos el caso de clientes que tienen sus industrias en Durán, por ejemplo, pero que han decidido por un tema de seguridad, que han decidido por un tema de confort, de tener más cerca, pues de estar más cerca, de tener mejores servicios, han decidido poner sus oficinas corporativas dentro de nuestro parque. Correcto. Bueno, ya para ir terminando, un poco planes a futuro, que nos comente un poco sobre esta segunda etapa de Numa que se viene, proyectos, no solamente estamos en lo logístico, sino que seguimos en lo residencial, Así es. Proyectos que se vienen a futuro, que nos cuente un poco sobre
¿Qué se viene en los próximos Claro, años? bueno, tenemos como decía, una segunda etapa de 10 hectáreas donde crece Numa. Numa, no olvidé decirlo, pues va a tener un sinnúmero de facilities. Va a tener desde un helipuerto, va a tener pues, oficinas del municipio de San Borondón, va a tener un cuerpo de bomberos, tiene su propia subestación eléctrica, tiene su propia planta de tratamiento de agua potable, tiene un centro de seguridad y de monitoreo de todo el parque, tiene canchas deportivas, tiene zonas de coworking, bueno, el helipuerto, efectivamente. Viene una segunda etapa donde también va a haber, no olvidar, Numa también va a tener, pues, en la zona corporativa, va a tener restaurantes, food trucks, va a tener toda una zona que es como el downtown de Numa y de futuro desarrollo, porque toda esa zona va a crecer de una manera muy, muy importante, digamos, es el crecimiento de la zona corporativa, empresarial, logística e industrial de San Borondón. Vamos a tener también 2 strip malls donde vamos a tener servicios, todo pensado de que la persona que llega ahí a trabajar pues no tenga que salir. O sea, se pueda quedar ahí hasta el momento que se va a su casa y que esté en un entorno seguro. Vienen estas 10 hectáreas. Y tenemos al lado, también acabamos de lanzar hace poco un proyecto hermano que se llama Centra, que tiene características, otras características, terrenos un poco más grandes, esos sí más de características logísticas industriales, siempre industria de bajo impacto. Todo hace un ecosistema de 130 y tantas hectáreas que creemos pues, que realmente van a ser muy importantes para nuestros clientes y para la gente que va a venir y trabajar en este entorno de seguridad, de negocios, ¿por qué no decirlo? También de un ornato y una zona muy agradable cerca de su casa. Entonces, y por último, bueno, pues, hemos estado hablando de la parte logística, pero aprovecho para comentarles también pues que acabamos de lanzar un proyecto residencial en la zona de la Vía La Costa, 135 hectáreas que tienen áreas residenciales y áreas comerciales, para como nos hemos caracterizado y enfocado un poco clase media, que es la clase pujante, trabajadora, que siempre ha confiado su inversión principal, que es generalmente su casa propia, ha confiado en nosotros por más de 50 años. Buenísimo. Ahora sí, para terminar, un último tema. ¿Qué consejo le daría usted a un emprendedor, un empresario, un ejecutivo de mi generación o menor? Nosotros somos mucho de la generación de la inmediatez, ¿no? El resultado a corto plazo, el cortoplacismo, de querer crecer exponencialmente de un año a otro, de querer ver resultados de un año para otro. Usted no, esto no es de soplar y hacer botella, ¿no? Esto No. de años. ¿Qué consejo le podría dar a alguien de nuestra generación? A ver, primero que no se angustien. Muchas veces yo escucho a jóvenes con los cuales converso que se angustian un poco, no saben qué va a hacer de su vida, no saben a qué dedicarse, no saben si hacer una cosa o hacer otra cosa. Yo creo que si alguien lleva una vida ordenada, de trabajo, que se maneja con responsabilidad, que crea su buena marca personal, en el sentido de lo que hablábamos, de una persona confiable, inexorablemente les va a ir bien en la vida. Ya la vida irá dentro de las dificultades encontrando oportunidades. Es decir, el Ecuador no es, por un lado, tiene muchas cosas malas, si se puede decir, muchos problemas que hay que superar, pero siempre hay que tener presente que precisamente esos problemas generan oportunidades. Y aquellos jóvenes que hoy quizás pues están un poco angustiados, mi mensaje es que si trabajan honestamente, con inteligencia, con algo de audacia siempre,
Yo confío de que van a eventualmente a tener la suerte de salir, prosperar. No todos tienen el mismo objetivo. No todo, hay gente que quiere, pues, piensa que el éxito es ganar dinero. Otros creen que el éxito es, yo qué sé, pues hacer lo que les gusta. Yo creo que el éxito es, de alguna manera, ser feliz. Entonces, cada uno hay gente, pues yo tengo compañeros del colegio que soñaban irse a una playa a surfear y que hoy viven eso y son muy felices y probablemente pues no tienen mucho dinero, pero eso es irrelevante. O sea, Feliz. al final del día son felices en lo que hacen y eso es lo que creo yo al final del día es lo más importante en la vida. Es decir, escoge bien tu pareja, forma una buena familia y trabaja en lo que te haga feliz. Buenísimo. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Les agradecemos mucho a quienes nos están escuchando y nos ven. Así que nos veremos en una próxima ocasión con otro invitado. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Instagram en @numa.empresarial, en nuestra página web www.numa.es. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Iván. Gracias.